a cada uno. Eh, Primeramente, darle gracias al Señor por darme esta honra y el privilegio de poder exhortar su palabra. Eh, Quizá uno cuando es más chico y lo manda a las primeras predicaciones, uno quiere así como, no, no quiero ya, porque uno se cohíbe mucho. Pero gracias al Señor que me ha ido quitando ese como temor a predicar y Y esta oportunidad he tomado más el exhortar la palabra del Señor con gozo y con alegría. Así que también le pido sus oraciones para que quien sea hablando sea el Señor y no yo. La palabra en esta tarde la vamos a encontrar en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mientras lo vayan encontrando, se van poniendo de pie. Voy a repetir. San Juan 1, versículos 12 y 13. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Tome su asiento. Esta palabra o estudio, como quieran llamarlo, quise titularlo Ser hijos de Dios. En el versículo 12 nombra cierto de que el Señor nos dio potestad de ser de ser llamados hijos de Dios. Lo que mayormente entendemos, cierto, por ser hijos de Dios, y lo que dio también en una predicación nuestro hermano Sebastián, cierto que lo primero que se nos viene a la mente fue que somos real sacerdocio, nación santa, que Dios nos honró con este título, digamos, de ser sus hijos. Y, pero muchas veces nos enfocamos en que somos santos, en que Dios, claro, nos escogió, pero nos olvidamos de nuestro compromiso que tenemos que tener al ser hijos de Dios. Cuando Dios nos elige como sus hijos, nos da derechos, pero a la vez también nos da deberes, así como lo decía nuestro hermano Juanito. Y quizás durante la predicación escuchen cosas muy parecidas a lo que dijeron el domingo, ya, porque la verdad es que la palabra del domingo como que va de la mano igual con esta palabra. Em, y yo en el domingo estaba así como, oh, mi papá ya dijo todo lo que yo iba a decir, ya. Y yo no sabía que él iba a predicar eso, y él tampoco sabía lo que iba a predicar. Pero el Señor sabrá por qué lo hará así. Entonces, tenemos en primera instancia, ¿cierto?, que dice el Señor que a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Aquí existe una relación de una causa y efecto. La causa en este entonces sería creer y el efecto de creer sería ser hijo de Dios. También habla de que Dios nos dio una potestad. Y potestad más que nada significa un derecho o poder. Dice, quiere decir que Dios nos dio el derecho de ser sus hijos, siempre y cuando creamos en Él. Em, Sabemos, cierto, que en la palabra también sale de que hubo una ocasión en donde Nicodemo le pregunta a, a Jesús que quiera nacer de nuevo, y él entendía otra cosa, que él pensaba que había que volver a engendrarse en el vientre de la madre, pero Jesús dijo que el que no nacía de nuevo en el espíritu, eh, ¿cómo era? El que no nacía de nuevo no iba a ver el reino de los cielos. Entonces entendemos también que el ser hijo de Dios es nacer en el espíritu.
no por virtud de nuestro nacimiento, sino por ser parte del pueblo escogido de Dios. La mayoría creen que porque cuando los bautizan desde chicos, en las iglesias evangélicas, bueno, en alguna iglesia bautizan a los bebés, piensan que son cristianos para toda la vida, aún así se alejen de Dios, pero lamentablemente no es así. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra aquí dice que es necesario creer. Dice que a quienes le dio esa potestad de ser hecho hijo de Dios es a los que creen. Y creer también no es solamente, yo creo en Dios y me quedo con eso, sino también que cuando uno cree en Dios, cree también en las cosas que Él hace, en las cosas que Él hace en nuestras vidas, en de todo lo que proviene de Él. Y también debemos entender que para creer en Dios, que es lo que nosotros seguimos, debe haber un cambio en nosotros, no podemos seguir igual. Entonces incluye más bien un cambio de mentalidad interna. El cambio viene de hacer desde adentro hacia afuera. Algunas personas cuando llegan al Evangelio, como decía mi mamá, a algunos se les hace más fácil cambiar algunas cosas externas, pero quizá a otros les cuesta más cambiar las cosas que se ven, pero están cambiando primeramente las cosas en su interior. Y también eso es lo que nosotros debemos tener en claro, que no podemos tampoco tener una apariencia de ser hijos de Dios, porque si nosotros tenemos solamente la apariencia y no cambiamos desde adentro, tampoco podemos ser tampoco podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, esto también se muestra en el cambio de comportamiento, de nuestro hablar día a día, de cómo nos desenvolvemos. También hay gente que dice que nació de una familia cristiana y también se hace llamar cristiano, aunque ya no sirva a Dios, pero dice, no, si yo nací de una familia cristiana, como se dice, la cuna de oro. Pero el Señor también dice en su palabra que el que no persevere hasta el fin no va a ser salvo. Tampoco podemos, ¿cierto?, tomarnos de que yo soy bondadoso, soy piadoso, ayudo a los demás, porque eso cualquiera lo puede hacer. Lo vemos hoy en día, ¿cierto? Cualquiera persona se puede mostrar ser buena, pero no por eso quiere decir que son hijos de Dios. Bueno, y aquí puse algunas cositas así como que iba plasmando y para que no se me olvide lo puse acá ya. Puse, el nuevo nacimiento viene como consecuencia de una acción iniciada por el Padre Celestial. Esto es muy importante tenerlo claro, ya que cuando nosotros llegamos a Cristo, por decirlo así, no es que nosotros decidimos seguir a Cristo, sino que fue Dios quien puso algo en nosotros y el Espíritu Santo nos empezó a cambiar, a decir, oye, esto no está bien. O al menos eso debiera producir el Espíritu Santo en nosotros. No porque nuestros padres biológicos así lo desearon, de que nosotros podamos ser cristianos, tampoco porque corra por nuestra sangre, porque sabemos que lo que corre por nuestra sangre es la naturaleza pecaminosa. Y sabemos que es cierto, el hombre en sí mismo no busca la santidad de Dios. Lo hemos visto, tenemos muchas pruebas de eso, que al mínimo instante que nos alejamos de Dios, no estamos buscando a Dios, sino que nos vamos por nuestra propia voluntad. Uno también lo ve con la gente de fuera que no conoce al Señor. Por sí solos ellos no buscan al Señor. Entonces, ¿quién hace todo eso? Es el Espíritu Santo, quien debe habitar en nosotros. Si nosotros en ocasiones buscamos hacer el bien, es solamente a través del Espíritu Santo, que nos convence de pecado. También el ser hijo llamado de Dios en nosotros debería provocar un gozo en cierta forma, ya que Él nos considera, ¿cierto?, a nosotros. Siempre se predica de que nosotros no éramos nada, ¿cierto?, que no valíamos nada. Entonces, al ver que somos hijos de Dios,
deberíamos sentirnos bien, alegres con el Padre. Y el hecho de que Él murió por nosotros, que Él nos compró, ¿cierto?, a precio de sangre, debería bastarnos. También en la convención, en un estudio que dio el hermano Sebastián, también hablaba de que Dios debería bastarnos, porque Él llega a suplir todo lo que a nosotros nos falta. Y en este caso, ¿cierto? Aparte de que nos debe generar gozo, también debemos, como decía en un principio, tomar el compromiso de ser hijos de Dios. Si Dios nos nombra hoy en día sus hijos, también nosotros deberíamos honrarle a Él con nuestra forma de vivir, con las cosas que nosotros debemos darle a Él, porque nuestro único propósito en la vida es adorarle, traer almas al mundo, del mundo al Evangelio. Entonces debemos saber que ser hijo de Dios amerita compromiso. Aquí yo puse 3 puntos importantes. Significa tener una conducta que nos diferencie como lo que somos, hijos de Dios. Alguno quizás puede decir, no, pero si yo creo en Dios, ¿qué culpa tengo de que el otro se pierda? Quizás sí tenemos culpa. Como se hablaba el día domingo, muchas veces somos piedra de tropiezo para otra persona que quiere llegar al Evangelio, a través de nuestra conducta, de lo que también mencioné anteriormente, de nuestro hablar, de cómo vivimos, de cómo tratamos a las demás personas, algo tan sencillo, pero es lo que nos debe diferenciar de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo, porque el Señor también habla muy claro que quienes no son hijos de Dios son hijos del diablo. También, cierto, el buscar cada día parecernos a nuestro Padre y obedecerle. Cuando uno, cierto, ve a los más pequeñitos, siempre buscan como imitar a los padres. En este caso siempre se da que los hijos siempre pasan más tiempo con la mamá. Entonces siempre tratan de imitarle, la mamá le enseña cómo se hace tal cosa y lo van imitando. Entonces asimismo también deberíamos ser con nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios. Tratar de imitar, ¿cierto?, su conducta a como Él vivió. Em, Hay muchos dones que tiene Dios y también nosotros, ¿cierto?, tratar de buscar parecernos a Él. Y lo más importante, ¿cierto?, obedecerle. Como decía igual mi mamá, a veces la muestra más, digamos, la prueba más convincente de nuestra humildad es obedecer. Y por eso Dios nos hizo sus hijos también, para poder obedecerle, para estar y vivir bajo sus estatutos. Y también otro punto importante, preocuparnos por nuestra relación con Él, una buena relación con Dios. En lo familiar, la mayoría, ¿cierto?, trata de llevarse bien con las demás personas, en este caso con los hermanos, con los papás. Hay muchos que se han casado, pero aún así tratan de llevar una buena relación con sus padres. Y asimismo también deberíamos preocuparnos por la relación que podamos tener con Dios. Muchas veces como que somos robots, venimos a la iglesia, alabamos a Dios aquí, pero más allá no nos preocupamos de tener una buena relación con Dios, ¿cierto? De poder hablar con Dios de forma cercana, decirle quizás, ¿sabe qué? Te he fallado, no he actuado de la mejor manera, pero quiero mejorar mi relación contigo, porque Dios nunca nos va a rechazar. Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Entonces también es importante que busquemos tener una buena relación con nuestro Padre. Un hijo de Dios no puede ser repudiado por pecar, porque nosotros pecamos todos los días, ¿cierto? Si, como decía Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos pecamos, ¿cierto? Algunos tienen pecados visibles, otros pecados que tienen muy escondidos y no son tan visibles, pero
alguien que practica, que le gusta practicar el pecado, por ejemplo, consistentemente, digamos, digamos al extremo de disfrutar el pecar, revela que nunca ha nacido de nuevo. O sea, si, no sé, también Dios nos dice en su palabra que nos arrepintamos, que aunque quizás pequemos de forma inconscientemente, también en algún momento el Espíritu Santo nos va a confrontar y nos va a decir, hiciste esto mal, tienes que arrepentirte. Porque como le dije anteriormente, eso debería provocar el Espíritu Santo en nosotros si somos hijos de Dios. Entonces, si a mí me gusta pecar, dijera algunos dicen revolcándose en el pecado, significa que no hemos nacido de nuevo. Si nosotros no nos da remordimiento por el pecado, nuestra mentalidad no ha cambiado y de nada sirve todo lo que podamos hacer. No sé si hermanos de multimedia están despiertos ya. Que puedan buscar Juan capítulo 8 versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nos podemos dar cuenta, como les decía anteriormente igual, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y quien ama pecar también sigue, ¿cierto? Es hijo del diablo porque él es el que ama pecar, él es el que le gusta hacer las cosas malas, maquinar cosas. Entonces, esta palabra también es muy, muy clara. O somos o no somos. Por otra parte, a los hijos de Dios ya no les atrae la gratificación del pecado, sino el deseo de conocer, amar y glorificar a su Padre. Que eso debiéramos hacer nosotros, siempre tratar de buscarle. Cometí un error, al primero que debo hacer, doblar mi rodilla o donde yo esté y pedirle perdón al Señor. Y empezar de nuevo. Dios nos da todas estas oportunidades. ¿Y por qué no tomarlas? ¿Por qué no empezar de nuevo? Señor, me equivoqué, ayúdame, aquí voy de nuevo. Y pedirle su ayuda porque muchas veces creemos que Dios conoce todo y Él debiera conocer cómo estoy, po. No, Dios también dice que nosotros le confesemos nuestras cosas a Él, que podamos tener una cercanía con Él. Entonces también no nos sintamos ajenos a poder hablar con Dios. Si Él se muestra como nuestro Padre, nosotros en la casa siempre cuando necesitamos algo, vamos a nuestros papás, ¿cierto? Siempre cuando necesitamos buscar algo, llamamos a la mamá, ¿ya? O cuando necesitamos algo de mayor fuerza, llamamos a los padres. Entonces, si nosotros nos vemos en situaciones difíciles que no podemos solo, busquemos a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Que Él es el que nos ayuda a salir de las dificultades. También voy a un poco desglosar la palabra obedecer. Viene del griego hupakouoi. Quiere decir literalmente oír desde abajo, conformarse a comando o autoridad, escuchar, obedecer. Y esta parte también es importante sobre el obedecer, ya que dice conformarse a comando. Esto significa que nosotros debemos conformarnos con nuestra autoridad, que es Dios, y escuchar. Muchas veces no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, o a veces pensamos que Dios nos quiere hablar de forma audible. La mayoría se pone de forma mística a decir, no, yo quiero escuchar a Dios, pero que Él me hable. Pero el Señor ya dijo todo en su palabra. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, busca en tu Biblia. Ahí el Señor ya dijo todo. Quizás estás buscando una respuesta, está la Biblia. El Señor no es necesario que baje
a decirte, sabe que tienes que hacer esto o lo otro porque Él ya lo dijo todo. O si no, el evangelio que estuviéramos predicando fuera en vano. Dios nos da derechos para los que somos hijos. Uno de esos derechos es la disciplina. Hermano de multimedia, puede buscar Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso se muestra como un derecho. Nosotros obviamente al momento de ser hijos de Dios tenemos que aceptar que Dios también nos va a corregir. También esto se hablaba el día domingo, ¿cierto? De que el Señor a quien ama corrige, al disciplina. Y obviamente muchos padres lo van a entender porque porque uno mientras es chico no entiende hasta que le pasan las cosas o solamente entienden cuando los retan o cuando ya llega un punto en que tienen que pegarle a los hijos para que puedan entender. Entonces, en este sentido también debemos entender que si somos desobedientes no esperemos que Dios baje, no sé, a decirnos, hijito, por favor entiende. Porque si Él no está hablando y hablando, llega el momento en que Dios tiene que cumplir su disciplina. El otro derecho que nos da es la instrucción por parte de Él. Esto lo encontramos en Proverbios 10, versículo 17. Dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Entonces, ¿qué es una instrucción, cierto? Es como está ligado al obedecer. Yo obedezco la instrucción que me da mi padre. Mi mamá a veces me dice, hija, lava la loza. Ya, yo tengo que atender porque ella me lo está pidiendo. Sí lo hago ya. O a Juan David le dicen, busca leña. Él tiene que obedecer. Amén. Ya. Entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. De repente nos manda, no sé, a hablarle a una persona que quizás nosotros ni pensamos, pero tenemos que obedecer, seguir su instrucción. A veces pensamos que las oportunidades de hablarle a alguien nunca se van a dar, pero Dios empieza a mover todo y Dios te dice, ahora es el momento. Entonces es importante también que podamos seguir las instrucciones de nuestro Dios. El otro derecho que nos da es la protección. Como todo padre, ¿cierto? Quiere proteger a sus hijos. Ahora las cosas están muy complicadas, ¿cierto? Ha llegado mucha gente de otros lados a hacer daños a las ciudades, a cometer cosas aberrantes y con mayor razón vemos a los padres, ¿cierto? Que ahora se preocupan más, eh, ahora se ven mucho más cosas, que se pierden niños, que, que envían a algunos a su hijo a la escuela y después ya están llamando porque no, ya se cumplió la hora que tenía que volver y los padres se preocupan y Dios nos ofrece eso, la protección. Quizá nosotros no lo vemos, digamos así como algo tan importante, quizá en el día a día se nos pasa, pero Dios nos brinda esa protección. Yo por lo menos siento su protección del Señor. Cuando voy caminando, no sé, pues en un tramo tan corto, de repente de mi casa a la casa de la Karina, ya. Y de repente, no sé, pues puede pasar cualquier cosa, pero aún así el Señor me protege en eh, a cualquier lado que yo vaya. Y, y ese derecho Él nos da al ser hijos de Dios. La otra, el otro derecho que nos da es la provisión. Se lo encontramos en Mateo 6:32.
Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. También siempre se ha hablado de que Dios nos provee a pesar de todas las cosas que podamos pasar. Como decía mi mamá, ella hasta hace un año cesante, en estos momentos trabaja solo mi papá, pero yo sí he visto la provisión de Dios en mi hogar. No nos ha faltado, yo no sé de dónde de repente sale plata, pero se paga siempre la luz, el agua, lo que es el internet, el cable, y le doy gracias al Señor siempre porque quizás son cosas básicas, pero se pagan. No tenemos que estar como sufriendo, digamos, de que no se pagaron o qué sé yo. Y a pesar de que está trabajando uno solo, los chicos están estudiando, el Juan David, la Débora. Yo en este momento también me encuentro sin trabajo, pero ahí igual le regateo, ya. Pero el Señor siempre nos da oportunidades para serle fiel, para ver a quién acudimos. Como le decía anteriormente, ante cualquier problema nosotros acudimos a nuestros padres. Nosotros a quién estamos acudiendo cuando pasamos dificultades. Y el Señor permite muchas cosas para que nosotros nos volvamos a Él. También en la convención de jóvenes se hablaba de la adversidad, que la adversidad Dios las permite para volver a traernos hacia Él. Porque Dios sabe que cuando estamos pasando adversidad, muchas veces los cristianos son las únicas oportunidades en que se acuerdan de Dios. Entonces, deberíamos acercarnos a Dios en todo momento. El otro derecho que Dios nos da es la herencia. Eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ay, no sé si era eso. Ya, ya, pero en cierta forma eh, Dios nos da la herencia y entre sus promesas también, cierto está esto de que Él nos tiene preparado el cielo nuevo y la tierra nueva. Dicen también en algunos coritos que hay calles de oro, mar de cristal. Eh, Uno puede tener como mucha expectativa sobre lo que Dios nos tiene preparado, pero realmente yo creo que va mucho más allá. Yo creo que lo que puede imaginar nuestra mente aún es pequeño a todo lo que Dios nos tiene preparado en el cielo con Él. Pero todo tiene su compromiso, ¿cierto? Cuando nosotros, como le decía, aceptamos ser hijos de Dios, debemos siempre tener en cuenta que ya no vivimos nosotros, sino que somos parte del reino de los cielos y debemos buscar esas cosas. Ahora vienen los deberes y obligaciones de los hijos de Dios. La primera deber que tenemos nosotros es tener una vida de santidad y buscarla día a día. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Como lo decía en el principio, ¿cierto? Dios nos nombró real sacerdocio, nación santa. Dios nos dio ese privilegio de ser santos, pero también va en nuestro compromiso de día a día buscar la santidad. Nosotros no podemos quedarnos en que, ay, Dios me hizo santo y ya soy santo. Hay algunas doctrinas que piensan eso, pero la sana doctrina, la verdad de Cristo nos dice que tenemos que nosotros buscar esa santidad todos los días. Como decía también, si pecamos, arrepentirnos y empezar de nuevo, pero día a día buscar esa santidad para llegar a ser como nuestro Padre.
El otro deber y obligación que tenemos es propagar la palabra de Dios. Entonces aparece en Mateo 28, del 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí podemos ver, ¿cierto?, otro mandato que el Señor nos pide como sus hijos, de propagar el Evangelio, de propagar su reino. Muchas veces, como también se habla aquí, a veces no es necesario llegar y predicar y con la Biblia hacia alguien, sino que solamente las personas ven nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Y muchas veces hay personas que se han acercado solitas a preguntar si la persona es cristiana, o el por qué esa persona no es como las demás. Y ahí empiezan a hacer sus preguntas y ese es el momento en donde uno también puede predicarles de Dios. Entonces, no nos afanemos, digamos, mucho o no nos, digamos, no nos caigamos en la ansiedad, por decirlo así, de pensar y pensar cómo podemos predicar, cómo podemos predicar. Como le dije anteriormente, Dios nos da las oportunidades. Muchas veces no tenemos que ir a ninguna parte, solamente Dios nos manda a las personas y siendo el tiempo de Dios debemos hablar. Dice, estos son nuestros derechos y obligaciones, derechos por los que debemos estar agradecidos y deberes que debemos tomar en cuenta a cada instante de nuestros días. Además de pensar que estos deberes son para nuestro bien. Muchas veces cuando caminamos en el Señor y hacemos cosas para el Señor, pensamos que le estamos haciendo un bien al Señor, pero es todo lo contrario. No estamos haciendo un bien a nosotros mismos. El seguir al Señor es un bien para nosotros. El querer vivir en santidad es un bien para nosotros, para poder llegar, ¿cierto?, hasta el final. Entonces eso debemos pensar. Nunca tenemos que tener en la mente de que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Al contrario, Él hizo el favor a nosotros. Ya que quien gana con obedecer a Dios somos nosotros mismos. ¿Cuál es la marca de un hijo o una hija de Dios? Son 3 cositas: la obediencia, la relación y la honra. Aún Jesús tuvo que aprender obediencia. Él cuando estuvo en la tierra, aún siendo una persona sin pecado, también tuvo que someterse bajo obediencia de parte de Dios. El motivo de su muerte en la cruz fue un acto de obediencia a su Padre. La obediencia es la llave maestra del favor del cielo. Tenemos que obedecer a Dios aun si no tiene sentido para nosotros, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que para nosotros decimos, ¿y para qué? Quizá para nosotros no toma mucho sentido, pero Dios con el tiempo después nos hace entender el porqué de las cosas. La obediencia de Jesús le dio autoridad, fue causa de su resurrección. Dios no va a levantar a alguien que sea desobediente. Y esto también es importante porque muchas veces queremos que Dios nos levante, que Dios nos tenga en un lugar alto, pero la primera cosa que nosotros debemos hacer como hijos es la obediencia, someternos bajo sus estatutos, pero sin buscar, ¿cierto?, obviamente que Dios nos ponga en un lugar donde nos honren o nos den los aplausos, qué sé yo. Nuestra mentalidad siempre tiene que ser obedecer a Dios sin importar el resultado. Y obviamente su palabra dice que cuando le obedecemos, Él trae bendición. ¿Y qué mejor bendición que la bendición espiritual para nuestras vidas? La segunda marca era la relación. Un padre no puede empujarlo hacia su destino si usted evita la relación con él.
Usted no puede creer por sí solo, necesita la guía de un padre. Como lo que nombraba anteriormente, tener una buena relación con nuestro Dios es importante. Hoy día existen muchos matrimonios que están separados y los hijos a veces se tienen que dividir en ver a la madre o al padre, qué sé yo. Pero si en algún momento el hijo tuvo una mala relación con el padre, es imposible que puedan tener una buena relación después de una separación. Pero no creo que Dios haya sido así con nosotros, que Dios haya obrado mal con nosotros. Entonces deberíamos tener una buena relación y una buena, digamos, percepción de lo que es tener una relación con el Señor. Y como dice también, necesitamos la guía de un padre. No podemos andar por nosotros mismos. También Dios dejó a nuestros pastores, ¿cierto? Que gracias al Señor han sido unos buenos guías hasta el momento y ojalá lo sigan siendo también, siga Dios poniendo de su gracia. Porque imagínese una iglesia, no sé, sin pastores, sin encargados de obra como tienen en alguna iglesia. Habría un desorden y yo creo que igual habría, no sé, pelea hasta por los cargos o quién queda por delante, qué sé yo, porque ocurren muchas cosas. Pero gracias al Señor nunca deja a sus hijos solos. Y la tercera marca es la honra. La honra es la moneda de intercambio de cualquier relación. Si usted honra a alguien, ellos le honrarán también. Si usted honra a Dios, Él le honrará a usted. También eso tiene que estar siempre en nuestro pensamiento. Dios siempre nos ha honrado, eso lo tenemos dado por sentado, digamos. Pero nosotros queremos honrar a Dios realmente, buscamos honrar a Dios. Muchas veces nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y no le honramos como debiéramos. Entonces, ser un hijo de Dios significa que hemos nacido por segunda vez en la familia de Dios. Nosotros por primera vez habíamos nacido, ¿cierto?, de la descendencia de Adán y Eva, pero por medio del pecado. Ahora Dios nos dio una nueva oportunidad de reintegrarnos a su familia a través del Señor Jesucristo. Dios me ama y lo demostró al permitir que Jesús tomara el castigo por mi pecado. Dios es mi Padre en el cielo. Estas cosas deberíamos tenerlo en cuenta. Dios me cuidará como a su hijo. Él me proveerá, me enseñará, me disciplinará y me ayudará a crecer y convertirme en un cristiano maduro. Le obedeceré y le daré toda mi vida para que pueda usarme como quiera y esté complacido conmigo. En esta parte me voy a detener un poco porque el que Dios esté complacido con uno debe ser muy, muy genial, yo encuentro, porque siempre hablamos de que hacer las cosas para el Señor, pero de que después el Señor nos diga, estoy complacido contigo, debe ser algo tremendo. Entonces debemos siempre estar complaciendo al Señor. Tengo la responsabilidad de transmitir este mensaje a otros, para que aquellos que aún no han escuchado su invitación a venir y ser aceptados en su familia puedan hacerlo. Eso fue a modo de conclusión de esta predicación. Y el Señor nos ayude, ¿cierto?, a cada día poder servirle, buscar su santidad, tomar nuestro compromiso. Porque es muy bonito que nos digan que somos santos, que somos del real sacerdocio, que somos hijos de Dios, pero muchas veces no tomamos el compromiso. Nuestros deberes los dejamos de lado, como decía también mi papá el domingo. Queremos puros derechos, que nos den los derechos. Y Dios nos ofrece estos derechos, pero nos olvidamos o no queremos queremos hacer la vista gorda a los deberes que debemos cumplir. Entonces el Señor nos ayude, ¿cierto?, cada día y a poder, ¿cierto?, siempre ir a Él en todo lo que podamos hacer. Así que esa sería la palabra en esta tarde.
y quiero orar por la palabra. Así que nos ponemos en pie. Padre amado, primeramente, Señor, darte las gracias por esta oportunidad que tú me concedes, Señor, de exhortar tu palabra. Espero, Señor, que esta palabra no quede como símbolo resonante, Señor Jesús, sino que podamos tomarla, Señor. Primeramente la tomo para mi vida, Señor Jesús, y así también en conjunto con mis hermanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer, a poder tomar nuestro compromiso como hijos tuyos, Señor Jesús, a poder venir a la iglesia, Señor, y, y sentir, Padre Celestial, que tenemos deberes que cumplir, Señor, día a día, así como tenemos nuestro derecho que tú nos das, Señor Jesús. Ayúdanos también en los momentos difíciles a dejarnos moldear por ti, Señor Jesús, a aceptar muchas veces tu disciplina, Señor Jesús, porque debemos de pensar de que tú lo haces porque tú nos amas, Señor Jesús. Padre Celestial, sabemos que tú siempre vas a querer las cosas buenas para nosotros, Señor. Padre Celestial, ayúdanos día a día, Señor, a seguir adelante en tus caminos, Padre Celestial, y no soltarnos de ti nunca, Señor Jesús. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, y te lo agradezco en el nombre tuyo. Amén.